Bueno, buenas noches. Gracias por estar hoy acá, a los presentes en vivo y a los que están en la pantalla. Bienvenidos. Bueno, hoy es nuestro, digo en nombre del Cártel de Publicaciones, es nuestro último Lectores. Esperamos poder pasar la posta al nuevo Cártel de Publicaciones para que esta actividad no es una actividad, es como una especie de hijo que parimos con el cártel. La verdad que lo amamos a este espacio desde que surgió. Realmente es un espacio para nosotros muy importante. Creo que lleva mucho de las cosas que este cártel tiene, que es el deseo de que la letra psicoanalítica avance por algunos lugares como el compañerismo, la letra que no sea estanca, que se mueva, que viva, que pueda producir en otros y en las diferentes lecturas y en las diferentes vueltas nuevos libros, ¿no? A mí me pasó, y supongo que a muchos nos pasa, que una cosa es una primera lectura, otra cosa es una segunda lectura. Me pasaron cosas muy distintas entre la primera y la segunda lectura. Y cuando con los compañeros empezamos este cártel y dijimos, che, hay algo que se viene diciendo en la escuela, que es que hay mucha producción, pero que no nos leemos entre nosotros, ¿no? Yo creo que eso debe seguir pasando, pero estamos colaborando en que algo de eso deje un poquito de pasar y podamos entre nosotros empezar a leernos, y que no quede también la lectura en esa intimidad que tiene la lectura, sobre todo la lectura psicoanalítica, sino que podamos abrirla. Y que tengamos también un poco, me parece, menos de miedo de hablar de un libro, de lo que nos pasa con el libro, de lo que nos sucede con el libro, ¿no? No solo el profundo trabajo, por ejemplo, que este libro y en general los libros tienen, sino que me parece que es muy importante contarnos también qué nos sucede con un libro, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de lectura que el libro ocasionan en uno? Porque creo que eso es muy valioso, ¿no? Recuperar la singularidad de una lectura. A mí, bueno, no voy a seguir hablando del cártel porque creo que es un cártel que me hace muy feliz y me da mucha tristeza que se termine, pero también mucha alegría de haber logrado las cosas que logramos en este espacio. Realmente ha sido un placer cada reunión. Nos hemos tratado con muchísimo respeto, nos hemos escuchado cada vez que teníamos algo para decir, y a cada quien creo que se acercó al cártel, para pedirnos una publicación. Bueno, mucha alegría por gente que se acercó para publicar en la EFBA, que había publicado en otras editoriales. Así que, bueno, eso lo dejaremos en tal caso para comentar en nuestra... ¿No me sale la palabra? En nuestro informe. Ahí está. Bueno, sí, seguro. Es parte de un trabajo y que, bueno, nada, está vivo, ¿no? Por eso no puedo decir, creo que está vivo y que pasaremos la posta para que otros... Bueno, yo quiero, cuando se armó Lectores, que ustedes saben que tiene que ver un poco con eso, con los efectos de lectura que produjo un libro. Sí, me llega ahora lo voy a decir. Bueno, lo digo ahora, porque hablando de libros, lo digo ahora, sí ya me olvido de este papelito que me trae Carlos Marcos. El 2 de septiembre, este cártel, conjuntamente con comisión directiva, está armando la primera feria del libro editorial psicoanalítica. Esta jornada, esta feria, se va a realizar en la escuela de 4 a 8 ese viernes con distintas editoriales, sábado, con distintas editoriales que pertenecen a diferentes escuelas, como la EFLA, Mayéutica, EFA,
Clínica del Cártel de Mar del Plata, bueno, y algunas otras. Y van a estar también editoriales psicoanalíticas que no son, que no pertenecen a una institución, digamos, como estas otras, ¿sí? Entonces va a haber editoriales independientes y editoriales de instituciones, con libros con descuentos, en la medida de lo posible, porque algunas me decían, bueno, la verdad que está muy complicado. Bueno, cada una, ¿no?, va a tratar de hacer un descuento para que la gente tenga acceso a los libros, que venga gente, bueno, de distintos, ¿no? También gente joven y que puedan circular en esa feria. Vamos a tener una mesa en la que vamos a hablar sobre la escritura, la edición y la publicación, que van a estar Nicolás Cheruti, Vicky La Rosa, por Archivida, y Fernanda Restivo de la EFBA, que también está en Nocturna. Y yo coordinando ahí la mesa. La idea es yo digo un conversadero, no nos gustaba mucho esta palabra, pero es la que a mí me sale. La idea es conversar un poco acerca de por qué, cómo se escribe, cuándo se decide editar y por qué publicar. Y después vamos a tener un espacio de circulación, de recorrido por los libros, donde va a haber una sorpresa performática. No voy a contar todo porque así les dan ganas de venir. Va a haber una sorpresa donde las voces de los textos van a estar presentes de una manera artística, digámoslo así. Bueno, por supuesto va a haber algo alcohólico, tampoco voy a decir. Bueno, hay algunas sorpresitas que quedan en suspenso. Todavía no, claro, por eso. Hay cosas por hacer. Bueno, entonces no se olviden, el 2 de septiembre, de 4 a 8, los esperamos para hacer la ruta del libro, como propuso Marcelo Deses, que me encantó. La ruta del libro. Bien. No digo más de lo que no digo. Me encuentro con la frase de Rafael Alberti de la introducción del libro de Clara Kruglack, del que vamos a hablar hoy. Voy a decir unas palabras y voy a dejar a quienes son los lectores invitados, porque toda la gente que quiera decir algo lo puede decir. Martín Trigo, Irene Di Matteo van a hablar del libro. Yo voy a decir alguna cosita porque cuando Clara se enteró que yo iba a coordinar la mesa, me dijo, decía algo de la escritura, decía algo de mi escritura. Entonces, yo voy a decir unas poquitas cosas que a mí me sugirió tu escritura, que sería algo así. Comienzo primero leyendo algo que me resultó así como, que es la primera parte de la introducción, que también está en hoy me están en la contratapa. Lo real a la huella sugiere que habría una huella a seguir. Sin embargo, no hay más que insistencia por marcarla. Es la inagotable repetición la que indica el mismo lugar en el preciso instante donde lo real vuelve. Se trata del mismo lugar desde el cual pulsa la vida. Pulsa la vida. Y así es tu escribir. Tu derrotero incansable que busca, ahonda, rasca, inquieta, va y viene. Paseás por la obra no solo de Freud y Lacan, sino de Frege, de Kant, de Platón, Klein, Borges, y pasás de un matema a un poema, rigurosamente e inventiva. Te posás en ese lugar de lo incurable, ese estructural, ese poco y justo imaginario con que se circula después de haber transitado un análisis, como decís. Y pasás, haces un pase de la palabra incurable a irremediable. Me encantó. Propones. Y desde allí tu pulso pulsa la tinta que hace nudo en su devenir. Utilizás la poética y la lógica con comodidad y así llega.
Si el escritor elonga el lenguaje hasta el límite, vos lo hacés con el psicoanálisis. Los matemas y los nudos llegan acompañados de una narrativa liviana. Sin duda, has pasado por ella. Se escucha tu autoría al haber llegado a cada una de las cosas que decís, sin acrobacias intelectuales ni psicoanalíticas, con suavidad y lucidez. Y pulsa en presente, una hora que se escucha porque estás ahí cuando escribir. Es el verbo que te habita. Ese palpitar es el que llega. Te sucede el escribir y entonces pasa. Cuando estaba escribiendo esto, Gracias. Me encontré con una cita que me encantó y te la regalo, o la regalo al que quiera tomarla, que es de Clarice Lispector, que dice así: te digo, estoy intentando captar la cuarta dimensión del instante, ya que de tan huidizo no lo es más porque ahora se volvió un nuevo instante, ya que también ya no es. Cada cosa tiene un instante en que ella es. Quiero adueñarme del es de la cosa. Esos instantes que resultan del aire que respiro en fuegos de artificio y estallan mudos en el espacio. Quiero poseer los átomos del tiempo. Y quiero capturar el presente que por su propia naturaleza me es prohibido. El presente me huye, el ahora me escapa, el ahora soy yo, siempre en el ya. Gracias. Bueno, continuamos entonces con Irene Di Matteo. Vamos. Hola, buenas noches. Primero, como es de rigor, pero realmente con mucha sinceridad, muy agradecida a la invitación del Cártel de Publicaciones. Felicitaciones por este dispositivo, espacio que han creado, y también gracias a la comisión directiva que dejó que así fuera, ¿no? Y sigue impulsando. Todo lo que dijiste acerca del espacio me gusta. Me gustó el espacio, sobre todo porque abre a lo colectivo, ¿no? A que podamos conversar entre todos. Y como esa es la idea y me gusta, bueno. Resulta que el agradecimiento también es a Gaby, que es la que me llamó para proponerme este lugar, ¿no? De un espacio que además tiene un hermoso nombre, ¿no? Lectores. Y tuvimos, como somos modernas, con los mensajes de audio, qué sé yo cuántos, un lindo intercambio que decidí, después me quedé pensando todo lo que hablamos, enfáticamente, porque las dos en el apellido tenemos Doppiati, Pedrotti, Di Matteo, así que fue enfático toda esa conversación. Me quedé pensando y dije, bueno, voy a partir de ahí, de lo que hablamos. Y lo que hablamos me hace decirles, parafraseando a Magritte, que esto no es una presentación, pero sí quiero comentar acerca del estatuto de presentación en psicoanálisis, porque hay presentaciones con S en plural, con sus modos, con sus modalidades. Y como estamos en clima coloquial, también voy a hacer un poquito de humor. Por ejemplo, hay presentaciones desde el humor y el juego de palabras. En un espectáculo de Les Luthiers, Norberto Rabinovich dijo: antes de terminar el show, quiero presentar a los músicos.
Entonces dijo, Carlos López Pucho le presento a Jorge Marona, Jorge Marona le presenta a Carlos López Pucho, Carlos López Pucho le presenta a Carlos Núñez. Bueno, esta acá no va a ser esa presentación, pero es un modo de presentación. Después está la presentación clásica de un libro, que ya se ha leído, que se comenta, un texto escrito, una superficie ya hecha, por un autor que lo presenta para su publicación. Y hay otra, hay muchas más, pero yo tomo esta, la presentación en el sentido psicoanalítico y topológico del término, desde el psicoanálisis y la topología lacaniana. ¿Qué se entiende por presentación en topología lacaniana? Se trata de una operación de lectura, que cumple la función de una puntuación en la escritura, donde el lector al puntuar escribe y da origen a una superficie, otra. Porque la superficie, el plano o el espacio, no está por anticipado. Aunque hayamos leído y marcado el objeto libro y su texto, no se trata de marcar sobre ninguna superficie, sino que esas marcas de lectura originan una superficie otra en otro espacio. Como verán, topología desde el inicio y hasta el final, ya que topología es lo que hacemos los analistas, aunque no lo sepamos. Entonces, marcas hechas y ahora dichas, porque no es sin el decir, construyendo un trayecto no lineal ni diacrónico de lectura, en este caso, en el que elegí. Una presentación como soporte de un decir. A partir de esas marcas hechas, como efecto de una lectura, la que pude construir, se las ofrezco con el propósito de cumplir con los parámetros de este dispositivo, ¿no? Abrir al intercambio, a la conversación entre nosotros, entre los lectores. Se me ocurrió leer el texto de Clara Kruglack al modo en que sugirió Cortázar leer Rayuela, entrando y desafiando la linealidad. Leí el título, leí el subtítulo, la dedicatoria y el índice. En el índice señalé títulos que resonaron en mí de algún modo, señalándolos con lápiz. Les cuento que como no quería herir la hoja con una vulgar virome, fui a buscar un lápiz a un manojo que tengo porque colecciono lápices. Ah, mira. Sí. Y al azar saqué este, verde. Cuando leí de dónde provenía, dice Freud Museum London. Dije, auspicioso, ¿no? Bueno, comienzo propicio, pensé, y señalé en el índice de lo real que escapa, locura y libertad, presencia del analista, entre la topología y la práctica, la incurable verdad y lo irremediable, y del capítulo 8, casi todo. Pero, sobre todo, intención, extensión de la proposición, la heterotopía, la facticidad y la topología de nuestra experiencia. Los señalé y así los leí en ese orden. Después hice una lectura habitual, aunque ya conocía el final. El final de la lectura me llevó al comienzo, otra vez, al título, Lo real de la huella, y al subtítulo, En la experiencia psicoanalítica. Yendo del final al comienzo, haciendo una torsión, leí ese título de otra manera. En la experiencia psicoanalítica, lo real a la huella. Y también, entre lo real a la huella y la experiencia psicoanalítica. E imaginé las dos frases escritas con el mismo tamaño de letra, por su equivalencia en la importancia. Entre es una preposición que sitúa algo en medio de dos cosas.
Para el psicoanálisis, entre supone interposición, no superposición, interposición. Implica abertura y ansia. Y la I es una conjunción copulativa. En algún lado, Lacan dijo que la única conjunción copulativa es la sexual, que no hay. Ya desde el título, entonces, se deja entrever o se anticipa lo que a Precup leí, modificado como efecto de lectura. Al hacerlo, asocié con una pregunta que se desprende para mí, creo que la formulamos en un grupo de estudio con Carlos Ruiz del Sintóm, un párrafo en la segunda reunión del seminario del Sintóm, cuando discurre Lacan acerca de que no hay iniciación. Y la pregunta que me surgió es, ¿cómo se sabe cuando hay un analista? Ya había anticipado Lacan algo así en el seminario del acto, diciendo quién, qué puede ser dicho, predicado como psicoanalista. Es una pregunta que formulo para conversar con ustedes y que articulé con una frase que Clara incluye en su texto. Eso de lo cual el sujeto habla o escribe no es independiente de la manera de hablar o escribir de ello. Eso que no es eso. Dejemos operar el enigma. Efecto de lectura también fue comprobar que la que presenta en realidad, la que hace una presentación en los términos que planteo, es la autora, es Clara, una analista, es el texto de una analista que habla y escribe desde, a partir y a través de su práctica clínica. Presenta su experiencia clínica, buscando desapegar la escritura del plano euclidiano, volviendo a interrogar la relación superficie de inscripción y letra. Desde mi lectura, presenta para demostrar lo que no se puede mostrar, para darnos una idea de lo que no se sabe que se hace haciéndolo. Y aquí la formulación de otra pregunta. De acuerdo a estas consideraciones que me surgieron leyendo este texto, me pregunto y les pregunto, ¿es lógicamente necesario continuar sosteniendo como único dispositivo para autorizarse como analista con y ante algunos otros el dispositivo del pase? ¿O podríamos habilitar otros modos genuinos de pasar el pase en una escuela o en el lazo entre analistas? Reanudo. Hay operaciones en la práctica clínica, cortes, empalmes, desdoblamientos. Son insuficientes porque es necesario el soporte de una presentación para seguir las transformaciones. Cada cual elegirá la suya. Lacan lo hace con el nudo Borromeo, que es una construcción que se presenta para dar cuenta de la experiencia analítica. Esto es lo que hace Clara a lo largo de su texto, donde no hay casi página en la que no mencione o remita a la práctica, a la clínica, a la experiencia psicoanalítica, entramada rigurosamente con los conceptos del psicoanálisis, la topología y la lógica, como decía Gaby. Hay una diferencia, me pasé de renglón, me parece que muestra una lectura de su práctica, porque hay una diferencia entre hacer práctica de lectura y hacer lectura de la práctica. Para esa lectura de la práctica, la topología lacaniana es un instrumento formidable para transmitir una práctica que no se deja escribir, que no cesa de no escribirse, porque se trata de lo real imposible, que sin embargo se ofrece a la lectura. Una lectura que se muestra. En algún lugar, ya llegando a los capítulos finales y refiriéndose al porvenir del psicoanálisis, Clara afirma que la teoría es una tarea en progreso. Lo que leo es que la tarea es en progreso, no la teoría. Y agrega que el compromiso ético es hacerla avanzar. Y Clara avanza. Va un poco más lejos. No más allá, porque si decimos más allá quiere decir que hay un más acá. No más allá ni más acá, va más lejos, apoyándose en cuestiones que Ley puntúa en la proposición del 9 de octubre en relación con las tres facticidades.
propone la superficie de Boy para pensar una cuestión, que es la que me resonó cuando señalé en el índice los 2 últimos capítulos. Allí Clara dice que seguir lo real a la huella de la intención a la extensión corrobora la incidencia de Lacan en la transmisión del psicoanálisis y la formación del analista en la colusión de los 3 registros RSI en la heterotopía, ejerciendo una gran tensión para mantener la potencia de cada registro sin que ninguno sobrepase a otro, para que se sostenga el colectivo de analistas en la hipótesis del inconsciente y no en la psicología de las masas. Vaya frase. Y me sorprendió otra frase cuando afirma que este pasaje de la intención a la extensión compromete la dimensión política. Se me ocurre que esta dimensión es la que nos hace deudores simbólicos de Freud, de Lacan, de nuestros maestros y maestras, de nuestros analistas, de los colegas con quienes trabajamos en carteles, porque propician retomar la antorcha para continuar transmitiendo, consecuentes con la hipótesis del inconsciente que soporta lo real en juego. Problema crucial para los analistas, la transmisión de la intención a la extensión, a mi modo de ver, y que me retumba y me hace trabajar desde hace rato. Una pregunta más y dejo otra para si después la charla la permite. Acordamos que no podría haber extensión sin intención en psicoanálisis, pero ¿podemos asegurar que puede haber intención sin extensión en sincronía temporal? Gracias. ¿No le pases la palabra? Un minutito nada más. Sí, pero buscar algo en mi cartera que está ahí. Bueno, gracias Irene, muy lindo, muy bueno. Bueno, vamos. Martín Trigo, Sí, acá, pensé que ibas a buscar algún objeto topológico. La cartera de Clara tiene muchas sorpresas. Bueno, no, buenas noches a todos, los que están acá, Irene, Gaby, Clara, y a todos y quienes están en el Zoom. Bueno, para mí es un gustazo intervenir como lector en este dispositivo, que es un dispositivo muy querido, al pertenecer al mismo tiempo al cartel de publicaciones, así que le agradezco muchísimo a Clara la invitación que me hizo para leer su libro, decir de los efectos de lectura, ¿no? Esa es la variable, digamos, que anduvo en mí, y al mismo tiempo es un libro que me propuso el diálogo con lo conceptual, o sea, no había otra posibilidad para mí, por lo menos, de ir dialogando con algunos conceptos mientras los iba leyendo, ¿no? Así que bueno, yo para arrimarme mejor a lo que quiero decir, escribí un poco y estoy muy dispuesto al diálogo. Desde ya me encantaría, que hay muchas cosas que se me fueron ocurriendo que tal vez aparezcan, tal vez no. Una impresión inicial, para mí, a mí me llamó mucho el título del libro, Lo real a la huella, y dejaba sin leer el subtítulo, digamos, ¿no? En la experiencia analítica, ¿no? Pues después me quedó claro que iba uno con el otro, me quedó recontra claro leyéndolo, ¿no? Es una propuesta que viene de la experiencia analítica. Es así. Y escribí algunas cosas, ¿no? Se trata de un libro que me ayuda a pensar más la idea de que propone un viaje. Es como esa metáfora que me aloja mejor, más allá de un recorrido. Es como un viaje. No se trata de recorrer, visitar y aprender lo que se pone a disposición de quienes transitan el camino.
Me orienta entonces la metáfora del viaje que va descubriendo a cada paso las postas inesperadas al encontrárselas, deteniéndose en cada una y pasando a través de ellas. Se hace una experiencia ahí. Se realiza una experiencia en la lectura que incita una y otra vez al hallazgo de algo nuevo, distinto a lo esperado, con el deseo y la pulsación de ir hacia lo inédito. El texto te va llevando, te va empujando, te va diciendo, bueno, dale, ahí viene otra cosa y otra, y se van articulando y siempre están en la cuerda de la experiencia y de la clínica. Entonces, en ese sentido, hay pulsación en el texto. Hay pulsación, hay superficies que rodean el agujero y que te hacen ir por más. Así lo viví yo, como a cada paso ir por más. Un primer efecto que me produjo entonces esta travesía es algo raro, pero me ocurrió. Es la idea insistente de discriminar en la lectura a la autora de la obra y a la escritora que hay en ella. Me apareció esa escisión, ¿no? Yo creo que es un poco por la autoría de muchos conceptos, o de varios de los conceptos que están en el libro. Hay una autoría conceptual. Y creo que eso fue lo que, después de escribir el texto, empecé a asociar. ¿Por qué autora y escritora? ¿No? La autora se desliza de la formulación de preguntas punzantes hacia su entramado conceptual, por medio de la instrumentación de diversas herramientas de la teoría provenientes de la práctica del psicoanálisis, que invitan a articularse en sus lecturas y seguir la ruta de esas propuestas, ¿no? Como les decía, esto de andar, de viajar, de vamos, ¿no? Y es como si uno le estuviera diciendo a la autora todo el tiempo, bueno, ¿y ahora dónde vamos, no? Bueno, y la verdad que es un viaje muy lindo, muy nutritivo. Y la escritora pone en acto la huella de lo real, al interceder en el itinerario con el efecto poético de sus frases, con la consideración constante del diálogo con el lector, a quien invita una y otra vez a realizar el trayecto que calibre cada lectura. Se combinan para mí en el devenir del texto efectos que buscan ser nombrados. Empiezo a pensar, ¿no?, cómo ir nombrando lo que voy viviendo en esta lectura. Y así acuden algunos significantes en auxilio. Entre otros destaco la oferta conceptual que este libro realiza, que procede desde una elaboración generosa, ese es el nombre de un efecto, amplia, que amplifica el horizonte del psicoanálisis en extensión. En varios de sus pasajes, autora y escritora se conjugan para anunciarnos por dónde será el avance de las conjeturas que nos ofrece discernir. Son como pequeños párrafos que van diciendo, mirá, llegamos hasta acá, bueno, ahora vamos a ir para allá, ¿no? Y dan ganas de seguir esa propuesta. A mí me generaba hasta cierto suspenso, ¿no? Ante esos anuncios, entonces, una cuota de suspenso incita a ir por más y seguir la huella que nos propone cada vez. La analista, que pasa a través de las letras de la obra, transmite una posición que puedo definir como una puesta en acto del tratamiento de lo real y de la ubicación que lo real le asigna el psicoanálisis. Va de frente, lo enfrenta con audacia y extrae de la noción de lo real las señales precisas que operan y sostienen la ética de nuestra práctica. Esto también me pareció, no sé si a vos te hizo eco también, Irene, en la lectura, porque la relación entre precisar lo real y reunirlo con la ética de nuestra práctica me pareció, me gustó mucho, me iluminó muchas cosas. Parece fácil de decir, pero hay que hacerlo, andar en la profundidad y la precisión que ofrece su trabajo. No encontré una sola frase remanida. Se escribe con el coraje suficiente para no dejar nada al pie del renglón, como lo dice Clara en su texto. La dimensión que se construye una y otra vez es la que nos hace ingresar en una escena de argumentación y descubrimiento. No faltan las sorpresas, hasta los efectos de magia, así como el alivio de acceder a propuestas fundadas, concisas y esclarecedoras. Ya que estamos en tiempos de debate político,
La posición que se sostiene en el texto me hizo pensar en la diferencia que existe entre aquel que supone hacer política sentado en la mesa del café o en un set de televisión, señalando la falta de las comunidades que habita, a diferencia de aquellos que se preparan, se forman, hacen la experiencia y se involucran poniéndose a trabajar para transformar los surcos de la realidad en la que se encuentran inmersos y de la que forman parte, tal como se desprende para mí de esta obra. Ya no es entonces en dirección a agotar lo que falla, lo que se soportaría en una posición muy infantil, sino para proponerle a eso un cauce que encuentra la falla, produciendo un nuevo espacio para inventar en lo vital. Ahí tomo el libro. Es decir, en lo real. La autora de las propuestas que se prodigan en el libro converge con la pluma de la escritora cuando elige determinadas palabras y no otras para situar los conceptos que quiere transmitir. Elegir una palabra, en varios casos sin desprenderse de su etimología y sin renegar de las consecuencias del uso que la palabra tiene, implica una elección conceptual y precipita una mirada sobre el tema que se aborda. Por ejemplo, ahora me viene la insistencia de la palabra extrusión en el texto, pero tome otra para decir lo que quiero decir. Para el caso señalo la palabra struere, en el sentido de construcción, en tanto es elegida para ubicar que lo que llamamos estructura se construye. En la palabra estructura incide desde su etimología struere, construir. Es una toma de posición que encuentra otra propuesta que se hace indeleble. La digo así como vino para mí desde la lectura, ¿no? Para el psicoanálisis, en lo que nos autoriza como analistas y en lo que sostiene una práctica atinente al padecimiento humano y a la realización del deseo, se precisa del funcionamiento. No es una retórica, no es una abstracción, es una práctica cuyo funcionamiento es la fuente de lo que alcanzamos a producir como categorías que sostienen una ética. Es una articulación que se me ocurre tomar de lo que el libro propone. Struere, se construye también, se realiza. El origen es indatable, se pone en funcionamiento. Se trata de seguir lo real a la huella y no apresurarse ni dejar al pie del renglón, lo digo otra vez, lo reprimido primordial. Por el contrario, se plantea en el texto lo reprimido primordial como la llave que abre la puerta del juego al que este libro nos invita. No es un juego ingenuo, muy por el contrario. La autora, sirviéndose de la letra de Lacan, digo de la letra y no solo de sus ideas, examinando esas frases que se dan por hechas cuando no se soslacha la experiencia de sus efectos, sirviéndose de la letra de Lacan, propone que el analista en acto avance hacia un horizonte que ubica un punto de realización de lo real como imposible, y al mismo tiempo es producto del juego de RSI, que coludan, otra palabra que toma fuerza, que coludan en un espacio otro que aquel que lo real podría sucumbir bajo los efectos de grupo. Un espacio heterotópico, un espacio otro, que vale por el decir del analista. Esto también me golpeó, digamos, ¿no? Como el decir del analista es fundante de un espacio que no es el del grupo. Eso también me pareció así como que iluminaba esta cuestión, ¿no? Que no es el del grupo, no es el del efecto de grupo. Un juego RSI que palpitan las tensiones entre los registros, como decía recién Irene, donde uno le hace tope al otro, digo yo, y que desde ahí produce ese horizonte que se perpetúa en la práctica del encuentro con otros. También estamos en presencia, digamos, de una maestra. Si por maestría se entiende el arte de hacer pasar un modo de abordar lo real inasimilable, la recurrencia a la topología es exactamente la palestra que permite mostrar lo que no se puede decir y que a su vez la letra no lo resuelve. Esta es una propuesta del libro también, ¿no? En relación a lo real.
La letra no lo resuelve. El tratamiento de lo real no alcanza a resolverse con la letra, y ahí está entonces la topología. Es notorio que para la autora el concepto de identificación viene a explicar las andanzas que al parletre le depara lo real. Lo que da asombro al leer el libro, a mí me dio cierto asombro, es que la utilización de la topología en varias de sus figuras se enhebra en una escritura que permite aprenderla en el espacio. Ahí tomo esto de los efectos mágicos, de experimentar que se está en presencia del objeto topológico que se nos propone trabajar. Parece difícil de pensar eso, de creerlo, ¿no? Pero la autora muestra escribiendo lo que ha sido creado para ser visto en el espacio. Se experimenta al leer y bueno, me produjo eso, asombro. Un efecto de asomarse que le quita las sombras al mostrarse. El tratamiento de las superficies topológicas tampoco se deslinda de encarar lo que al mismo Lacan le ha resultado inabordable. Un ejemplo que nos ilumina en lo imposible de decir es adentrarse, por ejemplo, cito algo, ¿no? Me refiero a un pasaje. Es adentrarse en la superficie de Boy ante el límite que el cross-cap encuentra en la inmersión en el espacio. En el trabajo con el plano proyectivo, la autora nos enseña a no cejar ante los límites que Lacan encuentra, y en la artesanía que manipula superficies, inventa el modo de acceder a ubicar lo que constituye nuestra experiencia, la que se hace ahí, en acto, en la intención y la extensión. Un modo que no es la única invención que ofrece este libro. El trabajo sobre el semblant, coloreado por el plus de gozar, también es una apuesta fuerte que está en el libro, que me hizo pensar muchas cosas, y ahí la función del objeto A, la particularidad de escribirlo al pie del muro y separado de él, hace letra del efecto en lo real que se espera de un análisis, ¿no? Esa separación del A me pareció que era un modo de decir eso. Si de lo real se trata, la identificación, como decía, es el camino conceptual para mí privilegiado que se lee en el libro, el funcionamiento como otra apuesta ética a la hora de construir algún saber o de pensar sobre nuestra práctica, y son andariveles que permiten alojar lo reprimido primordial como la ubicación princeps de lo real. Bueno, dos cositas más, ¿no? Que para mí son deliciosas, que están en el texto. Como si fuera un detalle, ¿no? En un momento el texto toma las formaciones de carácter y la redacción terapéutica negativa, así como de costado, ¿viste? Ya como, casi como para mí, ¿no? Casi como ya que estamos, vamos a ir por acá también. Ah, bueno, fenómeno. Pero en realidad es como la estocada, digamos, en relación a una de sus propuestas, ¿no? Para mí fueron un verdadero manjar leer esas cuestiones, ¿no? Para reinsertar en nuestra discusión clínica lo real que excede al síntoma. Que muchas veces estamos pensando en eso, ¿no? En eso que no alcanza a sintomatizarse, que no alcanza a trabajar traído en lo simbólico, en los análisis, donde se ponen ásperos, ¿no? Entonces ahí, más allá del síntoma, pasando por la formación de carácter, accedemos a contornear los avatares de la clínica que se ponen, como decía, difíciles, que claman por un síntoma que los elabore, que los traiga a la escena simbólica. Ahí entonces recupero una de las vías conceptuales que toma Clara, que es el cuerpo de la falta, el cuerpo de lo simbólico. En la propuesta del libro, ahí se capta la procedencia de lo real en el devenir de la clínica, en el devenir en funcionamiento del parletre. Me puedo referir a otra también deliciosa discusión que nos pone en jaque, o bien que pone nuestros supuestos saberes en jaque. La nombró también Irene, ¿no? Articulado a la propuesta de Lacan en relación a la presencia del analista y a la función deseo del analista, el texto hace pie en interrogar el deseo de analista. ¿Qué nos lleva a sostener esta práctica?
Leo que se nos ofrece pensar que lo incurable obra como causa, ya que se trata de la incurable verdad, al decir de la autora que nos funda, nos incita esa incurable verdad cada vez. Así como no hay concepto para el origen, no hay cura para la incurable verdad. Solo nos es posible ubicarla como causa. Lo irremediable le da superficie. Desde esta articulación surge una propuesta que va al hueso de lo que se espera producir en una escuela de psicoanálisis. Cuestión que yo invito a que le prestemos mucha atención y quienes les interesa el tema de qué se trata una escuela y de las cuestiones que están en juego en una escuela, son 2 o 3 capítulos realmente muy, muy interesantes, imprescindibles diría, ¿no? En el libro están ofrecidos suficientes elementos para discriminar la comunidad de experiencia que realizamos los analistas de cualquier otra agrupación que se proponga como comunidad. Recabar el dispositivo del pase propuesto por Lacan lleva a la autora a precipitar en su escritura una lectura testimonial de su experiencia como pasante. Ahí coincidí porque me dio mucho gusto, ¿no? Esta insistencia en que nada está hecho, que hay algo que se produce ahí, en acto, y es en el acto de dar testimonio de un análisis que se produce una elaboración de esa experiencia que no estaba antes. También algo que podemos repetir, pero acá, y se arrima bastante a las jergas, ¿no?, que utilizamos, pero en este texto se fundamenta y se transmite en la metáfora del relámpago que nos quita la ceguera ante lo que nunca vimos. Es que se produce ahí en la experiencia misma del testimonio. Les decía, tengo muchas cosas dando vuelta para decir, seguramente en el diálogo vamos a conversar, pero sí señalar que lo que se dice en la introducción conserva su potencia vigente en todo el camino. Lo real a la huella, cito, de la represión primordial, siguiendo la pista del inconsciente, es un asunto de transmisión de la experiencia, desde la práctica cotidiana en la escucha, en los avatares de la elección de una cura, a la práctica en extensión. Bueno, eso. Muchas gracias, Martín. ¿Tú quieres decir algo ahora? No sé, habitualmente como ¿Cómo? ¿Quién es? Bueno, por eso, lo abrimos a quien tenga ganas de empezar, a los lectores. Vamos con los lectores. yo después voy a comentar algo. Claro, por supuesto. Al principio de los sorteos, las Y ustedes me ayudan a ver cómo... Bueno, invitamos también a la gente del Zoom a ponerla, si pueden poner la manito para que vayamos dándole la palabra. Javier Díaz. Bueno, sí, estamos, hay brindis, así que estamos de festejo. También festejamos este dispositivo que ojalá siga continuando en la escuela, así que los felicito, realmente me parece un espacio genial. En el caso de publicaciones que se decía, bueno, ¿cuántos libros se venden? Mejor dicho, ¿cuántos se leen, digamos, y se comparten entre nosotros? La producción. Bueno, este libro, Clara, esta es la segunda vez que lo releo. Lo leí cuando apenas salió, lo presentaste, así que también hay una segunda lectura, un segundo libro, y después sobre todo de tener una experiencia de estos 2 años, en donde este libro también tiene que ver con esta experiencia a la huella, ¿no?, que creo que es un producto que pusiste también en el proyecto, ¿no? Éticamente está totalmente
el proyecto en relación a este libro. No, quería agradecerte porque bueno, tus libros nos hacen pensar, nos hacen trabajar lo teórico, lo clínico, lo ponen en tensión y más que definir, nos invitan a preguntarnos, ¿no? Y bueno, a mí me lleva este libro siempre desde la represión primaria hasta el final, que propones algo que a mí me llamó, me encantó de este libro, que fue cuando vos hablas de, no sé cómo se te ocurrió, pero de la nominación, y pones este ejemplo de que dice Lacan en relación al rinoceronte, ¿no? Que se escribe, no quiere decir que cualquiera pueda entrar en él como un rinoceronte en la porcelana, ¿no? En ese momento uno habla del elefante que entra en el bazar, ¿no? Simbólicamente, que rompe todo, y cuando vos traes a la letra esto de Lacan y lo trabajás, bueno, me encantó. Te quiero preguntar cómo, si lo podés contar, cómo se te ocurrió y lo que seguramente investigaste, que te llevó tiempo, el real que está en juego en esa escritura, ¿no? De rinoceronte que no está, que no existió, pero que escribe, ¿no? Que algo escribe de lo que existe, ¿no? A pesar de que no existía. Así que me pareció una metáfora para terminar el libro hermosa y que te agradezco mucho porque, bueno, es una manera de poder decir aquello que no se puede decir, ¿no? Bueno, un poco ese comentario que decía. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Bea, Bernat. Bueno, escuché varias veces la cuestión de la ética, ¿no? Y a mí me parece que este encuentro da cuenta de una ética puesta en acto del psicoanálisis. Me interesa mucho la cuestión de la ética, es algo que inclusive se trabajó en Convergencia y creo que es un norte que no tenemos que descuidar. Me pasó también lo que dijo Irene, bueno, a ver por dónde entro, por dónde me hace pasar este libro. Creo que me va a hacer pasar varias veces, es un libro para retomarlo, en ver cuáles son las cuestiones que queremos transitar, y una que me hizo recordar cuando estaba revisando cuadernos o el libro del pase, en la reedición apareció una letra que vos la tomás en relación a la intención con C y la intención con S. Esto fue un error que aparecía en el libro y me pareció una joya encontrarlo acá. Digo, qué fuerza que tiene una pequeña letra y cuántas veces esa pequeña letra cambia la dirección de una cura, ¿no? La dirección de un análisis. Bueno, esto por ahora. Bueno, ¿quién más tiene ganas de comentar algo, preguntar? Decir, a ver. Sí, Analia. Analia Megdesian. Bueno, es una linda noche, ¿no? Qué bien viene esta semana, esta noche. A ver, tiene muchas cosas. Primero, un agradecimiento al cártel por el trabajo, realmente de auspiciar en función de un proyecto, Clara, que vos trajiste a la escuela, renovador, ¿no? Oxigenador en cuanto a algo muy debatido y pensado de tenemos muchos libros, pero tal vez, no voy a decir que no haya lectores, ¿no?
no puedo decir eso, pero sí que los lectores de los libros que se producen y que producimos no teníamos este espacio para escucharnos, cómo leemos, qué se escribe y qué hacemos con eso que leemos y se escribe en este tercer tiempo que me parece imprescindible, que es el del diálogo. No la mostración académica, no el saber conceptual del psicoanálisis, sino el espacio para conversar sobre los límites del análisis que hacen a nuestra ética, ¿no? Un agradecimiento a la comisión directiva que vos presidís, a los integrantes de la comisión directiva, al cártel, a la presentación de cada uno de ustedes, porque me parece que en acto sería imposible abordar, es como si tuviera que ir y escuchar lo que dijo Irene nuevamente y lo que dijo Martín, queridos colegas y amigos, sino lo que promueve un libro leído a la letra. Y es toda esta apertura que hace al acto analítico, que es hacia dónde vamos, cómo nos pensamos, desde dónde partimos cada vez. No es una obra completa la teoría psicoanalítica y está todo el tiempo interpelada desde la clínica. Y la lectura, tanto que hizo Gaby en la presentación, Irene, Martín, me parece que retoman el abanico que trae este libro, que va desde lo real a la huella, al fin del análisis, a la nominación, y que yo agradezco, Clara, especialmente la enunciación. Creo que cada uno de ustedes lo dijo de alguna manera, ¿no? La autora, la analista, se trabaja y se dice en lo que se escribe. Entonces, esos capítulos, la analista se hace pasar, ¿no? Se hace pasar la analista. Hay paz en eso que escribe, porque algo dice en eso que leemos. Y creo que todo el libro está transversalmente guiado, hilvanado por esta ética, que yo agradezco. Lo que tocar cada punto sería hacer una jornada de todo esto, pero me parecía que esto es un hilo de Ariadna que ustedes han retomado muy bien y que coincide con lo que se declara de su posición ética como analista, lo debatido que son nuestros encuentros y que este libro lo transmite. Así que yo de corazón te lo agradezco y se lo agradezco a cada uno de ustedes. Gracias, Analía. Bueno, tenemos dos intervenciones. Gracias, Analía. Tenemos dos intervenciones del Zoom, Leopoldo Piazza primero y Miriam Biseglia luego. Y después va a querer decir algo Clara Koruglak. Ok. Bueno, primero, entonces, ahí está, Leopoldo. bien. Ante todo, agradecer a la escuela, agradecer al cártel que ha venido organizando este espacio, hermoso espacio de intercambio, y a Clara por sus letras. Yo me encuentro leyéndolo, no puedo decir que lo he leído, digo, lo estoy leyendo. No sé cuántas veces, no sé si hay vueltas para contar, tal vez sí. Me encuentro con una rigurosidad amable, la de Clara, donde uno puede ir viendo en qué funda determinadas apreciaciones. Cuando habla sobre estructura, refiere incluso a cierta historia de este término estructura. Y yo le agradezco la rigurosidad, el movimiento de sus letras y la invitación a no concluir una lectura, a seguir leyéndola. Eso me parece de esencia analítica, si hubiera una esencia,
de calidad analítica, si la hay, hay calidades, cualidades. Y bueno, no me quiero extender mucho más que decir gracias, porque ahí trato de sintetizar lo que este libro me provoca. Nada más. Bueno, muchas gracias, Leopoldo. Y ahora puede tomar la palabra Miriam Biseglia. Bueno, yo también quería agradecer al espacio porque me parece así muy interesante. Y bueno, no he leído el libro, pero lo que me parece, digamos, que yo quería transmitir es esto que ustedes han comentado acerca de la lectura del libro. Es lo que yo he encontrado en esta gestión, ¿no?, de la que fui partícipe, donde se encuentra la vitalidad, me parece algo como muy vital, y también el desafío a lo establecido en el psicoanálisis, ¿no? El desafío intelectual para que cada uno de nosotros podamos, digamos, con las propuestas hechas en la gestión, poder interrogarnos y renovar el espíritu. Y eso me parece que lo han dicho, que está transmitido en el libro, con lo cual, bueno, me parece como una invitación a la lectura. Así que, nada, gracias. Nada más. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Ahora, Cristina Marrone. Bueno, hola a todos. Qué suerte que con copa de vino podemos decir lo que estamos acá también, porque es un brindis verdadero entre nosotros analistas, poder reunirnos para dialogar, como decía Analía hace un momento, ¿no? O sea que gracias a este cártel que propició este espacio desde un proyecto, efectivamente, a Irene, a Martín, por lo escuchado recién acá, ¿no? Y fundamentalmente a Clara, ¿no?, por tu libro. Bueno, ¿cuántos años de escuela pasaron aquí para que podamos hablar de lo real de esta manera, ¿no? De una manera muy singular que te agradezco. Retomo dos frases, en este caso que trajo Martín, que recortó Martín, pero que también Irene de otra manera. Dos frases de tu libro, ¿no? El decir de un analista no es el del efecto de grupo. Se diferencia del efecto de un decir tomado por un efecto de grupo. Y después otra frase más de tu libro, que es que se trata de la represión primaria. Por eso nombré a la escuela de años A, donde no podíamos hablar de la represión primaria. Estoy hablando de los años 70 y tantos, donde no se podía hablar de eso, era severamente castigado, reprimido y castigado igualmente, aunque reprimido. Así que podamos hablar hoy de esto es realmente un acontecimiento al que saludo con muchísima alegría y agradecimiento por la ética que conlleva. Diría así, que el decir de un analista no se puede confundir con el de un efecto de grupo, porque se ofrece como objeto para que un sujeto avance en su decir, pero que no se confunde precisamente por una cosa, porque ese que se ofrece como objeto para otro ha buscado su raíz de sujeto
en lo real profundamente desconocido siempre. Es realmente conmovedor poder decir que les agradezco nuevamente, que te agradezco, Clara, por tu libro, y que me parece que esto es realmente un alegrón también de este lugar de escuela. Así que gracias otra vez por todos los que han trabajado en estos 2 años. Aprovecho la ocasión, no solo de comisión directiva, sino de los carteles de dirección, que realmente han puesto, me parece a mí, con idas y vueltas, como todas las cosas que pasan en una comunidad de experiencia, pero que realmente han puesto mucho trabajo. Así que muchísimas gracias y otra vez gracias por tu libro. Gracias, Cristina. Y ahora Eva Lerner y después Marcelo Eses. Gracias. Bueno, yo quería decir que muchas veces suelo pedir en la biblioteca la reimpresión de un seminario de Lacan para releerlo, porque el que tengo está viciado de mis subrayados y de mis resaltados de toda la vida, ¿no? Y entonces lo leo como con novedad, con sorpresa nuevamente. Lo hago muchas veces, Carlita lo sabe, me dice, ¿otra vez quiere que te lo imprima? Ya lo tenés. No, lo tengo, pero ya está. Quiero leerlo de vuelta, ¿no? A mí me invitaron para presentar el libro de Clara hoy, para conversar el libro de Clara hoy en este espacio que también celebro y agradezco y que traté de acompañar en esta gestión todas las veces que pude, a pesar del horario, pero siempre llegando media hora tarde traté de venir. Y dije, no lo puedo leer, no lo puedo conversar el libro. Algunos viajes me impidieron releerlo, algunos viajes de este año me impidieron releerlo y lo había leído 2 veces. Una vez en el borrador y otra vez en el libro porque lo presenté. Sin embargo, no es un libro que podía venir así, a pesar de haberlo leído 2 veces, a conversarlo. Entonces digo, esta semana estuve escuchando, no sé si de Borges, de alguien que hablaba de Borges o de un lector de Borges, que no importa cuántos libros uno leyó en la vida, sino si se pudiera alejar a algún lugar con los 10 libros que releería varias veces, ese trabajo es más valioso, ¿no? Reencontrarse con lo leído varias veces que la cantidad de libros que uno leyó en la vida. Bueno, creo que este es un libro para releer, para estudiar, pero no para estudiar, digamos, como alumno, sino para sentarse a subrayar problemas a discutir, problemas a releer, problemas a discutir, ¿no? Y vuelvo a agradecer el espacio porque cada uno de los miembros de esta escuela que escribe un libro, la verdad que algo inventa, algo aporta al desarrollo del psicoanálisis, y si no lo recogemos, realmente quedan, y a veces los jóvenes practicantes del psicoanálisis, hasta que descubren el invento de ese libro, pasa mucho tiempo. Nosotros lo descubrimos más rápido, qué aportó Clara o qué aportó cada uno en eso, ¿no? Entonces yo quería resaltar la importancia de releer este libro, como decía Piazza, lo estoy leyendo, Beatriz también, lo estoy leyendo, y yo que lo leí 2 veces, creo que lo estoy leyendo. Así que gracias, Clara, por los aportes. Hacer que aparezca una nueva edición. Lo vas a tener que comprar de nuevo. Bueno, permiso. Bueno, celebro el encuentro, el libro de Clara, el cártel, el colectivo de lectores que nos reunimos y, por lo menos desde mí, el ser lector se me articula al preguntar, ¿no? Al interrogar. Y en ese sentido,
un diálogo que a veces tengo con Clara, más allá de su presencia, en algunas cosas que ella va diciendo siempre. Lo real a la huella me hace preguntar, siguiendo la línea que nos acontece con el espacio, ¿no? De un espacio topológico que nos aleja de una estética trascendental del espacio, un espacio a priori, es decir, un espacio que se construye, ¿no? Justamente el construir, mientras que transita, por lo menos del psicoanálisis, nuestro discurrir, nuestro decir. La pregunta que aquí se me genera es, ¿lo real a la huella también o también lo real creado, inventado desde la huella? Donde lo real, no, resistir a que lo real sea de nuevo un nuevo espacio a priori, donde lo real vuelve a ser algo que se inventa cada vez. Y me parece que también para esta semana, ¿no? Que lo que está ahí dado no sea inmodificable. Hay dos intervenciones más de Zoom, pero voy a darle la palabra a Clara porque si no se va a atragantar de verdad y va a necesitar más pastillas para... Así que habla Clara. No, bueno, claro, necesito hablar porque están diciendo tantas cosas que me incita a entrar en diálogo y en conversación. Bueno, por supuesto, la primera palabra es gracias. Y cómo me gustaría, al igual que vos diseñaste la lluvia con guiones, encontrar algún grafismo, alguna línea que pudiera presentar la palabra gracias en 3 o más dimensiones. No, ¿ya lo voy a encontrar? Pero esto porque golpea, o sea, es el decir gracias, digamos, después de haber recibido tanto, es decir, golpea el cuerpo, la mirada, o sea, la necesidad de gestar de alguna manera, más allá de la palabra gracias, poder expresar lo que se produce al recibir ese impacto. Es muy fuerte lo que ustedes dan, lo que ustedes brindan. Desde el espacio de lectores, desde que se fundó, que saltaba como una ranita de contenta, mis compañeros de cartel de dirección lo saben, celebrando la invención, que le den lugar al libro por un dispositivo que rigurosamente han seguido, que fue la aparición de los libros de la editorial, pero que la contingencia hace que esta reunión de hoy sea la última de lectores y que sea al final de la gestión de este cártel de comisión directiva que presido. Entonces es una contingencia para celebrar, por eso comenzamos con un brindis cuando nos reunimos en el pasillo recién y lo vamos a seguir después porque hay que brindar, celebrar la vida y para que lo real salga de la estética apabullante de un ideal que nos puede llegar a partir en 1000 pedazos. Y saber que tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de inventar en la huella, sobre la huella, el real que seguimos habitando para poder habitarlo. Para que eso sea vital y que pulse, como lo leyeron ustedes. Ustedes han leído un libro, cada uno de ustedes, que excede mi escritura. La excede. O sea, he tomado nota porque aportan cosas maravillosas. No han repetido frases ni han citado al pie. Tenía pavura de encontrarme con la lectura de alguna de las cosas que había escrito y eso no apareció, se los agradezco profundamente. Me encontré con una lectura que me devuelve el interés por ciertos temas que están ahí.
¿no? Así que infinitamente agradecida. Quiero decir algo, que las preguntas que les causaron, digamos, este libro está en progreso, claro que sí, no está terminado. Y posiblemente estas letras que pulsan desde la clínica sigan vivas y trasciendan, digamos. Poco importa, digamos, la finitud de la vida cuando hay algo que pulsa en una letra y se transmite como el rinoceronte, Javier. Me hiciste, me descubriste en la picardía, se las voy a contar. Pero ahora lo que quiero, para dar también lugar a ellos, pero si no hablaba de verdad me ahogaba. Claro, porque es verdad que yo hablando con Gaby le dije, che, porque ella es una excelente escritora, es una maravilla. He presentado un libro tuyo y leo tu poesía, te escucho en la poesía. Y le digo, bueno, decime cómo escribo. ¿Qué te resulta? Pero me había olvidado de que te había preguntado eso. Totalmente, y me sorprendió que lo trajeras. Y te hubiese dicho, no lo digas, no lo digas. Pero es que realmente hay algo que experimenté hace mucho tiempo, por primera vez cuando escribimos sobre el libro de Topología y Psicoanálisis, en un texto que me di cuenta que mientras escribía, ¿sí? Y lo escribía desde la misma curiosidad que producía el hecho de tener que hacer un escrito con otros, que ese texto me producía a mí como autora de esas letras, ¿no? Y eso me pareció una parte muy importante del compromiso de un analista, que es la parte lúdica, ¿sí? Con pasar al escrito la experiencia, que es un juego que no hay que perdérselo y hay que poder jugarlo en serio. Poder jugarlo en serio, ¿qué implica? Que cuando uno se descubre escribiendo, no retroceda y que no se esconda, como dijeron, creo que fue en el foro, que no nos escondamos detrás de las letras para repetirlas como repetir la jerga. Bueno, voy a parar acá con esto. Después tengo algo para decirles sobre el rinoceronte y la pregunta que sentí que me pinchaba, pero en otro lugar, ya olvidándome del libro, la pregunta de Irene. Esperen un cachito porque se las quiero repetir para que no nos olvidemos de tomarla, que es es lógicamente necesario, lo digo para que les moleste tanto como me molestó a mí, ¿es lógicamente necesario el dispositivo del pase? ¿Se podría tener otro dispositivo? Es tremendo. Entonces, después lo que quiero es que retomemos. Bueno, no, después tiene otra pregunta. Lo que quiero es que sigamos en el intercambio, ¿sí? Gracias. Claro. Bueno, a ver, seguimos entonces con Cristina Calcagnini y Elizabeth, y luego Elizabeth. Cristina. Acá estoy. ¿Se escucha? Perfecto. Hola. Bueno. Felicitaciones, Clara. Un agradecimiento por tu libro. Me pasó lo siguiente, estuve todo el tiempo que lo leía mirando en qué fecha había sido publicado, porque la verdad que no recuerdo cuándo fue presentado. Obviamente debe ser un lapsus mío, pero ahí me di cuenta, Clara, y te veía, me imaginaba cómo escribías y trabajando en el libro durante la pandemia. Que ese, bueno, fue, digamos, una experiencia de lo real que nos atravesó a todos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un libro que me va a acompañar, que lo voy a releer, que lo voy a tener a mano, porque tomaste
el sesgo de las preguntas que también me habitan. Pero bueno, para ser breve, tomo una de tus preguntas, Clara. Vos te preguntás en distintos momentos del libro qué es lo que hace que después de haber sido analizante uno devenga analista. Y sabés qué, a mí me parece que tu libro da cuenta de ese pasaje. Entonces, retomo la pregunta de Irene, que a mí me pareció maravillosa, porque le mandé un mensajito a Irene en ese momento. Me parece muy buena, Irene, porque me parece que hay distintas maneras de dar testimonio de ese pasaje, que no necesariamente tiene que ser, digamos, en relación al pase en la escuela, digo, la cuestión de la escritura, animarse a decir lo que uno piensa de una práctica como la nuestra, tan complicada, digo, bueno, eso también es dar testimonio de estar pasando el pase, ¿no? Bueno, felicitaciones a todos, agradecida por este espacio que de alguna manera cuando inició el tema de lectores tuve la alegría de que fuera mi libro el que se leyera. Y bueno, espero que siga este espacio con el nuevo cartel de publicaciones que se vaya a organizar en la escuela. Un abrazo a todos y lamento no estar, pero bueno, no me daban los tiempos para llegar. Cariños. Muy bien, gracias Cristina. Ahora Elizabeth, María Angeli. Y después Martín. Elizabeth y después Martín. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, me voy a animar a hablar. Primero para decirles, ¿me escuchan? Se paralizó capaz que mi internet. Perfecto. ¿Hola? ¿Sí? Bueno, primero, gracias al espacio de lectores, porque está muy bueno esto que propone Can. Me gustó lo que escribiste, Gaby. Tengo mala conexión de internet, me parece. Sí, sí, pero Me gustó se escucha, ¿no? se corta. Bueno, me gustó lo que escribiste, Gaby, cómo lo presentaste, y te voy a hacer caso voy a decir lo que me pasó cuando los escuchaba. A Irene, te quiero agradecer lo que dijiste y de cómo fuiste leyendo el libro, porque digo, qué bueno esto, porque me estás enseñando a leer, porque yo a veces me cuestiono cuando empiezo por atrás a leer los libros, o cuando no termino un capítulo porque ya quiero leer el otro. Así que eso te lo agradezco. A Martín le agradezco algunas de las frases que resaltaste. Y bueno, a Clara, una cosa que quiero decir es la tapa del libro, que es una obra de ella. Entonces también ahí en la tapa está la impronta, que me encanta, me encanta. Bueno, no quiero ser muy cholula, pero tengo que decirlo públicamente que Clara es mi maestra, entonces estoy marcada a la huella por alguna de de las cosas que dice. Entonces otra de las cosas que me provocaba cuando leo el libro, cuando los escuchaba, es algo que ella le dijo a Ana Casalla cuando presentó el libro de Ana, de Silvia, de Alejandra y de Adriana, creo que las nombré a las 4, le dijo a Ana, qué suerte que ahora tengo el libro para poder citarte, cuando la frase esta que tanto mencionamos de el lugar elaborativo de goce que dice Ana. Entonces cuando Clara presentó el libro de Ana, el libro en conjunto, dijo esto, y bueno, con
con Clara me pasa eso, ¿no? Que tanto en el primer libro, debe ser por la confianza que tengo de su rigurosidad, pero tanto en Clínica de la Identificación como lo Real a la Huella, me pasa esto, ¿no? Que es algo valioso para ir a la lectura de Lacan y de Freud y también para poder citarla, una guía. Como una vez escuché que un maestro es alguien que alumbra, ¿no? Eso es lo que significa para mí este libro. Así que, siguiendo tu consejo, Gabriela, lo digo, lo que me produjo. Eso. Y gracias a todos. Muchas gracias. A Bueno, ustedes. muchas gracias. Martín Trigo. Y después Juan. Sí, muy Ya breve. vamos cerrando, me Estaba parece. nada, simplemente a modo de diálogo. Me llegaron varias de las cosas que se dijeron. Algunas de ellas me hicieron pensar en este momento algunas cuestiones, pero sobre todo también me parecía que estar experimentando algo de esto que decimos que en la comunidad de experiencia involucra al inconsciente. Porque, por ejemplo, cuando Irene decía, ¿no?, que es una cosa que a mí me pasó leyendo también, ella asociaba alguna cuestión sobre el inicio, el origen, etcétera, que ella había estado en un cártel trabajando la cuestión de no hay iniciación, por ejemplo, ¿no? Entonces me pareció interesante. O Javier también, que traía esta cuestión, porque nosotros hablamos a veces indistintamente de vacío, agujero, etcétera. Bueno, ¿no? Ese rinoceronte que lo dibuja alguien que no lo vio, al rinoceronte, y que después termina en una porcelana, ¿no? Es una cosa que nos acercó Clara en el libro, que a mí, por ejemplo, me hacía pensar en cuestiones relativas a qué es el vacío, y esto creo que en ese sentido, digamos, en el borde del vacío es donde está el dibujo del rinoceronte, ¿no? De una nada misma procede. Me hacía pensar lo que dijo Marcelo, la fundación de lo real, la invención. Así que bueno, y eso también me parecía que cuando pensamos, digamos, en volver a leer un libro, me da la impresión que hay entre letras, entre trabajos, ¿no?, que se van haciendo en el libro, para decirlo así, que nos llegan como causa. No es la búsqueda del saber lo que nos lleva a leerlo de nuevo, sino lo que la escritura nos produjo. Y eso me parecía interesante señalarlo, porque es algo que pensé inmediatamente cuando terminé de leer el libro. Dije, después de todos los quilombos en los que andamos todo el año, lo agarro de nuevo. ¿No? Que los seminarios, que esto, lo otro, que yo, cuando termine todo eso, lo vuelvo a leer. Genial. Gracias, Martín. Bueno, Juan. Bueno, a mí se me venía 3 años de compartir todos los días, ¿no? A mí se me venía todo el tiempo cuando escuchaba hoy una frase que es llevar al máximo, ¿sí?, posible la apuesta del discurso psicoanalítico, ¿no? Entonces me pregunté a mí mismo, digo, ¿por qué se me viene esto a la cabeza? Y se me vino una escena que es la primera vez que me encontré con el libro. Mis compañeros de comisión se van a acordar, fue antes de que empecemos la gestión, en un hueco, en un respiro que nos dio la pandemia, en un bar. Ahí me llegó el libro por primera vez. Entonces, para mí, el estar ahí era en acto ya llevar, ¿sí?, al máximo posible el discurso psicoanalítico.
Eso por un lado. Y otro sesgo que me parece que tiene el libro, por lo menos que a mí me produce, me causa, tiene que ver con el existe un analista, ¿sí? En el existe un analista está el germen, ¿sí?, de el poder gestionar una escuela cartelizada. Me parece que un sesgo de la ética viene por ahí. La apuesta del discurso psicoanalítico, ¿sí?, tiene que ver con poder sostener, ¿sí?, la cartelización como lazo entre analistas en una escuela. ¿Querés decir algo? Sí. Sí, Okay. quiero comentar, no sé, ¿cuánto tiempo Adelante. tenemos? Bueno, gracias, Juan. Me encuentro con que ustedes dicen mucho más de lo que yo estoy segura que escriben en el libro. No me acuerdo de todo, pero que ustedes están diciendo por las suyas. Y esto es, bueno, Elizabeth habló de guía y es lo que a mí me causa con mucha fuerza, digamos, y me da muchas ganas de transmitir, proponiéndome como guía de lectura, para que cada uno escriba con sus propias letras, y no parafraseando o haciendo, rezando, digamos, ¿no?, invocando el dogma. Quiero decir algo, en principio, que este libro, y esto, los que están acá y están presentes y están por ahí, me conocen, no es falsa modestia lo que voy a decir. Yo estoy orgullosa de mi producción, me gusta lo que hago, me divierte, me hace crecer, me gusta. Pero este libro, un poco a diferencia del primero, este libro es con algo que dijo Cristina Marrone, ¿sí? Este libro se hizo en la escuela, ¿sí? Esta es la escuela que hacemos. Por eso publicar en la editorial de la escuela es un compromiso ético fuertísimo, ¿sí? No es hacer negocio, que se vende más, que se distribuye menos. El cartel de publicaciones lo sabe muy bien. Y comisión directiva, otro tanto. No se trata de... no es el lucro, lo que está en juego acá es una ganancia de otra índole, es la transmisión. Martín, dijiste frases que yo te voy a pedir que después que me las escribas o me las pases, porque es producto de la lectura de ese libro, ¿sí? Pero es tu letra. Y me interesa la forma que le dice, pensás igual que lo que me pasa con lo que dijo Irene. O sea, después les voy a pedir que me pasen los textos, pero no para encarpetarlos, ¿no? Yo quiero continuar trabajando. Entonces, en principio, los borradores, los primeros borradores de este libro, tenía otro título, ahí está un cómplice, no te escondas, Carlitos Marcos, se iba a llamar Estructura y tipos clínicos. Yo venía escribiendo este libro, y bueno, las contingencias, los avatares, la vida misma hizo que, bueno, se cruzaran en el camino cosas. Y muy fuertemente me sentí comprometida a hablar de la práctica de escuela y del compromiso de hacer escuela. Entonces, esos últimos capítulos tienen y están arraigados, ¿sí?, en mi convicción y en mi deseo y en mi anhelo de gestionar la dirección de la escuela. No sabía ni cuándo ni cómo iba a suceder, pero no aflojé un tranco de pollo, para seguir hablando un poco de la huella, pero eran pasitos un poco, digamos, como garrapateados. Invité con tiempo de anticipación a trabajar la idea a quienes me acompañan en la comisión directiva, pero mientras tanto los borradores del libro, ¿sí?, fueron recibidos por Alejandra Rodrigo y por Carlos Paola durante casi todo un año de pandemia. ¿Sí? Yo dialogaba con ellos con mis borradores, ¿sí?, discutiendo, cambiando cosas.
Después, con Anita Casalla, con Eva Lerner, fueron gente, ¿sí?, con su pulsación también, digo también con su sangre caliente y cabeza ardiente, que hemos discutido temas, están en este libro. Por eso el agradecimiento. Este libro no es un libro que lleva mi nombre y apellido y es la posibilidad de haberlo publicado y demás, pero es con otros y siempre es con otros. ¿Sí? El analista no produce en soledad. Si somos escritores, y esto te lo agradezco porque el vaivén que hiciste entre escritora y autora, autora y escritora, yo siempre digo, el analista no es un escritor. ¿Sí? Hay una escritura que te produce como analista y bancátela de alguna manera. Uno es autor en el momento en que incluso podés decir, digamos, esto es de mi autoría, lo escribí yo, pero no somos autores ni siquiera del acto analítico. Propiciamos la superficie donde se va a apoyar el acto, pero el acto no es de la autoría del analista. Entonces, esta cosa que vos hiciste entre el escritor y la autora, por eso mi pregunta, ¿cómo escribo? ¿No? ¿Qué sale de ahí? Y es una pregunta que tengo y sostengo como pregunta, ¿no? O está bien escrito, se entiende lo que intento decir, pasa lo que... Bueno, eso es una preocupación constante. Y estoy muy agradecida a aquellos que me acompañaron desde los primeros rasguños, ¿sí?, hasta que se impuso el título del libro. Eli dijo algo, la tapa es una obra... es una tinta y una acuarela de grandes dimensiones que se llama Resonancia Arcaica. Implica un compromiso fuerte en lo que es el contenido del libro y el título. ¿Por qué? Porque alude, y están escritos, garabateados, digamos, con mi letra y con plumín, parada en un taller muy grande del DITELA, porque fue un curso de posgrado donde lo hice. No estoy escribiendo así, estoy escribiendo en bipedestación con un plumín. Son cuentos infantiles con la letra alterada en la sintaxis. Por ejemplo, Caperucita Roja, ¿sí?, está en el bosque con los 7 enanitos. Y Blancanieves fue a visitar a su abuela, no a la de Caperucita, a la suya. Esta transformación de esos cuentos infantiles en esta pintura, ¿sí?, implica algo muy fuerte comprometido en la práctica del psicoanálisis, y es que los cuentos, las leyendas con las que llegamos, digamos, entramando el dolor y el sufrimiento en el pedido de análisis, ¿sí?, llevan como los personajes desubicados en escenas, ¿sí?, de padecimiento, ahí donde nos encontramos con que hay cierta desubicación o que no están enmarcados, y se va construyendo esto. Y esto que está escrito en esos cuentos es parte, digamos, del recorrido del análisis de una joven, ¿sí?, que pudo, digamos, avanzar con cuestiones que eran muy difíciles y muy dolorosas, recobrando algún recuerdo encubridor, cuando descubre, ¿sí?, que los cuentos infantiles que le contaba la abuela, ¿sí?, por ahí tenían los personajes fuera de escena. ¿Pero cómo? Cuando yo fui más grande, me enteré que el labrador le abrió la panza al lobo. Mi abuela nunca me dijo eso. Mi abuela me dijo que el lobo se la comió. O sea, el final era diferente. Entonces, antes de hacerse escritura, ¿sí?, esa resonancia arcaica sostenía un argumento a puro dolor, entramado entrañablemente hasta que pudo tener sonido y palabra, ¿no? Entonces, esta resonancia arcaica implica algo arcaico, como en la humanidad, como antes de la escritura, antes de Gutenberg, antes de la escritura, ¿sí? Y cuando decidí que iba a ponerlo como tapa del libro,
maestro que tuve y que me ayudó para maquetar el libro, Juan Herrera, le pedí por favor que centrara parte de la obra donde se pudiera ver la escritura en diagonal de los cuentos donde Caperucita Roja está jugando en el bosque con los 7 enanitos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque tiene que ver con el rinoceronte. Porque las letras que se ordenan en el relato, en el testimonio de una experiencia de pase, ¿sí?, inaugura una dimensión de la historia, ¿sí?, y del decir historizado en una nueva, una inédita escena, que es hablar en la experiencia del pase. Yo no digo que no puede haber otro dispositivo. Digo que que estamos implementando de la manera en que cada vez reinventamos en la escuela que va a cumplir 50 años y tenemos más de 30, ¿no?, de experiencia de pase, es haciendo la experiencia, pasando por ahí, sabiendo que es apenas el pase, por ese paso, la experiencia del pase, ¿no? Que no hay que sacralizar esto, porque ¿qué pasa con el rinoceronte? ¿Por qué Lacan dice que, bueno, que esto de hacer pasar un rinoceronte a la porcelana, o sea, no? Ese rinoceronte es el rinoceronte de Durero. Durero nunca vio el rinoceronte, sino que vio un papel con un grafismo hecho a mano alzada, ¿sí?, de un ignoto que había visto al rinoceronte en Lisboa. Cristina, y la torre de Babel, la que veíamos en el río Tajo, tiene, en vez de gárgolas, tiene la cabeza del rinoceronte. Estuvimos paseando por Portugal con Cristina Marrone y estuvimos un rato en la torre. Esto es interesante porque ese rinoceronte hace historia. ¿Y por qué lo toma Lacan para decirnos esto? ¿Por qué lo dice? Bueno, a mí me sigue, digamos, produciendo pregunta. Alcancé a esbozar mínimamente este argumento, ¿sí?, buscando la lógica, ¿no? Porque ese rinoceronte que hasta Umberto Eco y Gombrich, el que escribe la historia, estoy pronunciando mal el apellido, el que escribe la historia del arte, Gombrich, discuten y dicen que ese dibujo en realidad perteneció a los bestiarios que se hacían y se escribían en el medioevo, pero que en realidad ese rinoceronte que podría haber estado en vía de extinción nunca existió. ¿Por qué lo dice Eco? ¿Por qué desestiman así la experiencia de Durero y el compromiso de haber hecho eso que uno puede decir? ¿Por qué se transmitió de generación en generación hasta llegar al día de hoy en la porcelana, delicada porcelana alemana, el rinoceronte? ¿Qué tiene? ¿Qué transmite el rinoceronte? ¿No? Yo lo quiero dejar como pregunta, ponerlo en mi libro como ilustración en la última o anteúltima hoja es una provocación. Y es una provocación a esta pregunta, ¿sí? Ni se trataba de un rinoceronte en vías de extinción, sino que se trataba de una especie de rinoceronte que crecía en la India y que había, digamos, pocos ejemplares de esa raza o de esa estirpe, pero que la enciclopedia Barça pudo rescatar y publicar, y está como dato, digamos, que consta para la historia de la animalidad, digo yo, no para la historia de la humanidad, de cómo podemos hacer extinguir por ignorancia algo que si está en vías de extinción, ocupémonos en saber por dónde pasa esa vía, pero no lo demos por muerto. O decir esto no es un rinoceronte. Vos sabés que tuve la tentación de andar por ese lado, pero es un poco más que eso.
porque ese rinoceronte que finalmente tenía que llegar a destino se ahogó porque sucumbió el barco que lo llevaba por el Mediterráneo y los italianos, porque iba con destino a un papa de regalo, o sea, el rey de Portugal se lo regalaba a un papa. Es una historia muy interesante, no es una historia banal la que Lacan toma para hacernos pasar esto. ¿La vamos a desoír? ¿La vamos a poner a la vera del renglón como si nunca hubiese sido dicha? No, mi invitación es a seguir interpelándola. Si está en vías de extinción, ¿por dónde pasa esa vía? Que amenaza de extinción una experiencia que deja viva la pregunta de qué causa el deseo del analista, ¿no? De analista, insisto. Era esto que les quería comentar y que sea debate, comentario y demás, y que sigan dando. Bueno, gracias. Si te provoqué, te tengo que decir algo. Bueno, quizá no tenga que extinguirse, pero sí interrogarse, sí renovarse, sí abrirse a otras posibilidades. Claro. ¿No? Que se lo desprecie, pero que se lo interrogue, o que se interrogue porque hay menos, o porque fracasaron, o porque pasó como pasó el rinoceronte. Claro, pero no es otra cosa. Dalí. ¿Se acuerdan del rinoceronte de Dalí? Está inspirado, él cuando era muy chico, en el comedor de su casa estaba la reproducción del grabado de Durero. Y no es desconocida la foto de Dalí montando un rinoceronte, ¿recuerdan? Porque el rinoceronte que se ahoga en el mar Mediterráneo rumbo a los salones del Papa, los italianos lo que hacen es recuperar al rinoceronte del naufragio, muerto, pobre rinoceronte, le hacen todo el trabajo de disecación y lo rellenan con estofa, con palos, con esas cosas que se rellenan cuando se hacen las disecaciones. Y está expuesto, ¿sí? Pero ya no es lo mismo y no causa la misma impresión que el rinoceronte vivo que había llegado a Lisboa. Entonces, esto yo quiero que siga corriendo por el lado de la metáfora, más allá de las historias que se entraman con el rinoceronte. Para Dalí fue lo icónico que en todo caso podría llegar a decir Umberto Eco. Pero que hay algo, esto de que se cambie, que se modifique, que de la única manera que es viendo esta vía de extinción, ¿por dónde pasa? Hablándolo, haciendo la experiencia, porque es de la única manera que algo puede ser transformado en el funcionamiento. A mí me parece, en ese sentido, quiero decir algo que evidentemente algo habrá pasado para que me dieron ganas de decir esto, así que lo voy a decir, porque me parece, a la experiencia de escuela que vos haces pasar en tu libro y que me invita a mí, primero lo que sentí es una profunda emoción de ver a tantas amigas que hace tantos años siguen juntas, me produjo Eva, Cristina, Analía, sentir que son un grupo de amigas que vienen hace tanto hablando de cosas, como por ejemplo cosas que no se podía usar la palabra represión, esas cosas que de repente pasen, que nos enteremos de eso, ¿no? Y entonces, no, me imagino. Bueno, que han sido con quienes he recorrido incipientemente el psicoanálisis. Pero hay algo que a mí me parece que quiero hacer pasar hoy, que tiene que ver con esto que trajo Irene con respecto al pase, porque así como ahora estamos haciendo hablar a los libros, ¿no? Y haciendo hablar la letra me parece que hay cosas que sí merecen, bueno, no sé de qué modo, ¿no? Pero me parece que esa experiencia de hacer el pase, cosa que hice, y que tuve la suerte de encontrarme con Eva en su momento, que me invitó a participar de una de las jornadas que se hizo sobre el pase, porque yo necesitaba hablar de la experiencia aunque no había sido nominada, ¿no? Y Eva dijo, dale, venite a la, ¿no? Bueno, me invitó, y para mí fue muy importante porque cuando yo bajé de esta especie
tarima, digamos, me pasó que después de haber contado que había hecho la experiencia del pase y que no había sido nominada, se acercaron un montón de analistas y para mí fue rarísimo lo que se acercaron y al oído me decían, yo lo hice, pero yo no lo conté, nadie sabe que hice la experiencia. Entonces yo dije, ¿cómo es? Gente que habían sido maestros míos, ¿no? Que me lo dicen así, como en secreto, y preguntándome cómo me había animado, como si fuera una cuestión, ¿cómo me había animado? Yo quería hacer la experiencia, y la experiencia la hice independientemente de si fui nominado o no. Y de esto no pude hablar nunca en la escuela, hablo en otros lados porque nunca sentí la posibilidad, excepto cuando Eva me invitó y se lo agradecí muchísimo. Entonces, esto hace a la experiencia de escuela, a la experiencia de analistas, porque la experiencia fue riquísima y sigue siendo riquísima para mí. Tengo textos escritos de eso, fue muy rica la experiencia y de repente no la pude compartir, digo, para hacer experiencia de escuela con estas cosas que también suceden, ¿no? Entonces, no, creo que por tu osadía me animo también, ¿no? Por la osadía también de lo que te animaste y pasa. Me animo a decir esto y me siento muy contenta de que esto esté pasando en este momento. Efectos que uno no sabe que van más allá de, como dijo mi compañero Martín, es un viaje y ha sido un viaje todo el encuentro de hoy, ¿no? Siento que un viaje en el sentido de lo que posibilita una errancia, ¿no? Una errancia. No es hacer turismo, no vamos y sabemos lo que vamos a encontrar, no tenemos los nombres predeterminados de dónde vamos, vamos a vivir una experiencia. Hoy yo sentí todo el tiempo eso, Elizabeth lo tomó también diciendo voy a contar lo que sucede, y yo les agradezco a ustedes, los lectores invitados, porque me parece que no temieron al coraje de decir, y que siguieron la línea que nos propone Clara y que, bueno, cada uno de ustedes fue diciendo, como dice Clarice Lispector, el tiempo es ya, el tiempo es ahora, y seguimos diciendo, y seguimos leyendo, y seguimos pensando, y para mí hoy hubo un pasito más, así que también te lo agradezco porque es por tu libro, así que gracias. Los no nominados no es una nominación, y eso también tenemos que poder empezar a decirlo. Bueno, Pero claro, pero digo, hay que decirlo y que esto no sea oracular, porque yo sentía que era una especie de cura que salía del confesionario y entonces se acercaban a decirme yo también como si fuera una confesión. ¿Por qué? Es tremendo pensar eso, es tremendo sentir eso, es tremendo que entre nosotros estemos como, ¿no? Como en secreto diciendo eso. Así que sí, sí. Bueno, muchas gracias. Tenemos vinito, champán, masas y sanguchitos.